Hola a todos, vamos a empezar a resolver el examen de BAU de Química de Extremadura del año 2023. ¿Vale? Vamos a empezar por la pregunta 1, o sea, iremos en orden. Ya sabéis que en el examen de Extremadura, al menos en el de Química, pues te dan 10 preguntas y tienes que elegir 5 para resolver, ¿vale? Y además tienes que elegir 5. Si resuelves más de 5, te corregirá las 5 primeras, ¿vale? Si hay una que resuelves, o sea, si resuelves más de 5 y hay una de las preguntas que no quieres que corrijan, la tienes que tachar e indicar que no quieren que no quieres que la corrijan, ¿vale? Y así dije pues las otras 5, ¿vale? Que corrigieran. El caso, bueno, vamos a ver el enunciado de la pregunta 1, ¿vale? Que es el siguiente enunciado. Dadas las siguientes configuraciones electrónicas en la capa de valencia, NS1, NS2 NP5, NS2 NP3, NS2 NP6, A. Indicar razonadamente el número y el nombre del grupo al que corresponde cada elemento. B. Indicar el número de electrones desapareados de cada elemento. C. Razonar cuál sería el estado de oxidación más estable para cada elemento. D. Ordenar los elementos por orden creciente de potencial de ionización, suponiendo que n es igual a 2. Razonar la respuesta. Entonces empecemos por el apartado A. Apartado A, pues por lo que vemos tenemos que sabernos, por lo menos tener una idea de cómo es la tabla periódica, conocer los nombres de los grupos. Lo aconsejable es, bueno, lo que mejor hay que saberse dentro de la tabla periódica, bueno, son dos cosas aquí a destacar, ¿vale? Son los dos primeros, o sea, respecto a los grupos, pues conocerse mejor los dos primeros grupos y luego o sea, el 1 y el 2 y luego el 13 al 18, ¿vale? Así a nivel general. Luego, también saber cómo son las configuraciones electrónicas, ¿vale? Sabéis que la tabla periódica, pues tiene, como indica un nombre, pues ciertas cosas periódicas, ¿vale? Ciertas propiedades y ciertas, bueno, las configuraciones también son periódicas, ¿vale? Están ordenados los elementos por el número atómico y esto hace que pues ciertas cosas se repitan, ¿vale? Las configuraciones electrónicas, pues dentro de los grupos y dentro de los periodos hay cierta, o sea, las configuraciones, o sea, por lo menos la capa de valencia, la configuración de la capa de valencia es similar, ¿vale? Tienen cosas en común. ¿Vale? En este caso lo vemos con lo que nos indican en las configuraciones electrónicas, ¿vale? O sea, lo que nos indican en el enunciado, pues podemos ver el grupo 1, la capa de valencia, pues es digamos, hay la misma cantidad de electrones en los mismos orbitales, aunque el nivel sea diferente, que el número cuántico sea diferente. ¿Vale? Y en los periodos ahí siempre se le añade un electrón más a la capa de valencia, ¿vale? En el caso de, ya haré un vídeo explicando un poco mejor esto. El caso, bueno, en este caso, pues vemos que NS1, el apartado A, corresponde al grupo 1, ¿vale? Porque una de las cosas que tienen en común, o sea, el grupo 1 es que tiene en la capa de valencia un electrón en la orbital S, ¿vale? Lo que pasa es que el número n va variando, ¿vale? En el primer elemento es 1s1, el segundo elemento es 2s1, el tercer elemento 3s1 y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, este grupo se llama alcalinos, ¿vale? Es el grupo de los elementos alcalinos. Luego, en el apartado B, es la configuración electrónica que nos dan es NS2, NP5, ¿vale? Entonces, hay 2 electrones en el orbital S y 5 electrones en el orbital P. ¿Vale? Esto es característico del grupo 17, ¿vale? Que el nombre de este grupo se llama halógenos, ¿vale? Son los elementos halógenos, ¿vale? En el C, en NS2, tenemos una configuración de NS2, NP3, ¿vale? Entonces aquí hay 2 electrones en el orbital S y 3 electrones en el orbital P, ¿vale? Entonces los elementos de este grupo, o sea, los elementos con una configuración electrónica así, bueno, con la configuración de la capa de valencia así, es el del grupo 15, que es el de los elementos nitrogenoides, ¿vale? Y luego, el último, que es NS2, NP5, tenemos 2 electrones en orbital S y 6 electrones en orbital P. Entonces, los elementos que con una configuración electrónica, la capa de valencia así, son los elementos del grupo 18 que se llaman gases nobles, ¿vale? Son justo el último grupo que hay, el de más a la derecha, ¿vale? Igual que los alcalinos, que es NS1, es de los elementos que más a la izquierda se encuentra, pues el último, el NS2, NP6, son los que más a la derecha están, ¿vale? Ahora vamos al apartado B.
nos pide que indiquemos el número de electrones desapareados de cada elemento. ¿Vale? En este caso, en el primer caso, tenemos un electrón desapareado. Ya sabéis que dentro de los orbitales, pues los electrones tienden a desaparecerse lo más posible. No siempre es posible, ¿vale? El caso es que cuando hay, en el primer caso, cuando tenemos una configuración en S1, pues como solo hay un electrón en el orbital S, estará S desapareado. En el caso B, en el segundo caso, en S2 tenemos una configuración en S2 NP5, ¿vale? Tenemos dos electrones en el orbital S, o sea, que es lo máximo que puede haber, y los dos están apareados inevitablemente. En cambio, en los orbitales P hay 3 orbitales P, ¿vale? Y en este caso tenemos 5 electrones, ¿vale? Si los colocamos lo más desapareado posible, tendremos al final un electrón desapareado, ¿vale? En un orbital P habrá 2 electrones, en el otro orbital P tendremos otros 2 electrones, estos suman 4, y en el último orbital, perdón, tenemos el quinto electrón que nos falta y estará desapareado, ¿vale? Entonces, en este caso es un electrón desapareado. En el tercer caso, que tenemos una configuración de NS2, NP3, pues en el orbital S, pues como hemos dicho anteriormente, estarán, como solo caben 2 y hay 2 electrones, pues los 2 están apareados. Pero en los orbitales P hay 3 orbitales P y tenemos 3 electrones, ¿vale? Entonces habrá un electrón por cada orbital. Entonces tenemos los 3 orbitales, los 3 electrones de los que están en los orbitales P estarán desapareados. ¿Vale? En el último caso, que tenemos una configuración NS2 NP6, ¿vale? Pues en el orbital S, pues como hemos dicho antes, como hay 2 electrones y solo caben 2 electrones, pues los 2 estarán apareados. Y en los orbitales P, que son 3 orbitales P, y en cada orbital caben 2 electrones. Y como hay 6 electrones, pues habrá 2 en cada orbital. Y no habrá ningún electrón desapareado, ¿vale? Los 6 estarán apareados. Y con esto ya tenemos resuelto el apartado B, ¿vale? Pues vamos ahora a resolver el apartado C, que nos pide razonar cuál sería el estado de oxidación más estable por cada elemento. Aquí tenemos que saber pues, que se tiende a tener el octeto lleno, ¿vale? El octeto hace referencia a los orbitales sp, ¿vale? Cuando tenemos electrones, o sea, tenemos una configuración electrones en los orbitales s o sp, pues se intenta que, o sea, el átomo intenta tener esos orbitales sp llenos, ¿vale? O sea, que más que llenos, o sea, bueno, sí, que el último grupo de SP, o sea, de la capa de valencia, o sea, los más externos, que sean de los orbitales SP, estén completos, ¿vale? Entonces puede o ganar o perder electrones. Vamos a verlo con las configuraciones que nos dan, ¿vale? En el primer caso tenemos NS1, ¿vale? Tenemos 2 opciones, que se llenen con 5 electrones, es decir, que se llene el orbital S, que habría un electrón, tendríamos que añadir un electrón más, tendríamos que añadir los 6 del orbital P, ¿vale? Que son en total 7 electrones. O bien que se pierda S de tal manera que se quede la capa anterior llena, que ya lo está, ¿no? Pero que sea la capa, digamos, bueno, la última capa sea la llena, ¿vale? Que sea la anterior. Entonces, como es más fácil perder ese electrón que ganar 7 electrones, pues el estado de oxidación más estable será +1. En el segundo caso, que tenemos una configuración electrónica de NS2 NP5, o bien podemos perder esos 7 electrones que tenemos en la capa de valencia o ganar 1, ¿vale? Entonces es mucho más, o sea, tiene mucho menos energía el hecho de añadir, o sea, se necesita menos energía para añadir un electrón que para eliminar esos 5. ¿Vale? Entonces su estado de oxidación más estable es -1. En el caso de C, ¿vale? En el de NS2 NP3, uno de los estados de oxidación más estable será -3, ¿vale? Ya veremos de todas maneras que en ese grupo también se puede dar un estado de oxidación -5 o +3, ¿vale? Pero el más estable es -3. Es más fácil eliminar 3 electrones que añadir 3, ¿vale? O sea, eso, el caso es que, bueno,
cualquiera de las opciones, el -3, +3 o +5, estaría bien, ¿vale? Pero realmente es -3 el que es más estable, ¿vale? Luego, el tercer caso es NS2, NP6, ¿vale? Aquí realmente este tipo de elementos no suelen formar iones. ¿Por qué? Porque ya tiene el octeto lleno, o sea, ya lo tiene completo, entonces es muy... O sea, es más estable mantenerse así que ganar o perder electrones, ¿vale? Entonces ya con esto tenemos resuelto el apartado C, el último apartado. Luego vamos a resolver el apartado D, que ya es el último, que nos pide ordenar los elementos por orden creciente de potencial de ionización, suponiendo que n es igual a 2. Razonar la respuesta. Cuando n es igual a 2, esto es una aclaración, no hace falta ponerlo, pero si se pone, pues mira, mejor, ¿no? Pero no hace falta ponerlo. El caso es que cuando n es igual a 2, estaríamos en el segundo periodo de la tabla periódica, ¿vale? El caso es que es mejor empezar definiendo lo que es el potencial de ionización, que es la energía mínima necesaria para arrancar un electrón de la capa externa de un átomo neutro en estado gaseoso y fundamental, ¿vale? Entonces, para n igual a 2, comparamos los electrones en función de sus protones del núcleo según la fórmula. La Z efectiva es igual a Z menos E sigma, ¿vale? Entonces, a medida que avanzamos, dentro de un mismo periodo aumenta el número de protones y eso hace que aumente la carga efectiva y por tanto aumentará la energía de ionización, ¿vale? Entonces, o sea, con respecto a la fórmula, decir que lo primero, ZF es la carga efectiva, ¿vale? Que es igual a la carga menos el efecto de apantallamiento, ¿vale? Todo esto es, bueno, ya también haré un vídeo explicando esta fórmula, pero esto es decir que, o sea, al fin y al cabo tenemos una carga positiva, ¿vale? Que es en el núcleo y los electrones dando vueltas alrededor del núcleo, ¿vale? Entonces hay una energía de atracción que produce la carga positiva con respecto a los electrones, ¿vale? Que hace que los electrones, esto hace que los electrones estén alrededor del núcleo, ¿vale? Porque se produce una atracción entre la carga positiva y carga negativa. Pero al haber otros electrones, o sea, como normalmente en las capas externas hay electrones, ¿vale? Y lo que es los electrones que hay en medio producen un efecto de apantallamiento en los electrones externos, ¿vale? Entonces, y cuantos más electrones tengamos en el interior, más efecto de apantallamiento, ¿vale? Porque al fin y al cabo los electrones entre sí no se atraen, sino hay un efecto de repulsión entre ellos, ¿vale? Entonces no es la misma tipo de energía entre la carga positiva y los electrones del interior que con los exteriores. Entonces, cuanto más en el exterior esté, más electrones hay entre medias, más el potencial de ionización, o sea, es menor, porque es más fácil quitarlo debido a la repulsión que hay con los electrones internos, ¿vale? Es un poco así el resumen de esta fórmula, ¿vale? Entonces esto hace que la energía de iniciación de las configuraciones sea diferente, ¿vale? De las configuraciones electrónicas que tenemos. Entonces siendo, pues, el siguiente orden, ¿vale? El que menor energía tiene es 2S1, luego 2S2, 2P3, luego 2S2, 2P5 y 2S2, 2P6, ¿vale? Y con esto ya tenemos resuelto el último apartado, el apartado D, ¿vale? Y el ejercicio. Entonces, si tenéis cualquier duda, podéis dejarlo en los comentarios y os contesto lo antes posible, que normalmente es menos de 24 horas. Y luego, también si os ha ayudado este ejercicio y su resolución, pues podéis compartirlo con vuestros compañeros, con aquellos que también les pueda ayudar, ¿vale? Nada, muchas gracias por ver este vídeo y ya nos vemos en el siguiente. Hasta otra.